Son varios factores, varios procesos que de alguna manera están contribuyendo a que nosotros ya no seamos tan sensibles a los temas que anteriormente teníamos con la naturaleza. Y aparte de eso, que el agua prácticamente se está convirtiendo en mercancía para la minería, para las industrias. Si bien es cierto, decimos que tenemos agua, en todo el planeta, pero lamentablemente este agua se está acabando. Es un recurso hídrico que cada vez está más escaso, y a raíz de que va a estar escaso, pues lamentablemente ya no va a ser la guerra por el oro, no por conseguir oro, sino va a ser por conseguir agua. Lamentablemente vamos a tener que comprar agua donde estemos, y básicamente en la región donde nosotros estamos sufriendo de una escasez hídrica. Tenemos agua lo necesario para el consumo de las personas, pero eso no garantiza tener agua para una producción agrícola, para los sembríos, ni mucho menos para los animales. Entonces, a raíz de eso estamos viendo qué procesos podemos vincular con nuestras autoridades, con las organizaciones, para trabajar el tema de agua, en un tema, digamos, de siembra y cosecha de agua. Cómo podemos sembrar agua, haciendo zanjas de infiltración, haciendo las cochas, haciendo reservorios, de esa manera preservar el poco agua que tenemos para que sea de beneficio no solamente para la población, sino para las chacras, para los animales. Entonces es un proceso que va a costar construir, desde el proceso de sensibilizar a la gente. Si bien es cierto, hay grupos, ya vemos grupos tanto de hombres y de mujeres, organizaciones, ONGs, que trabajamos los temas ambientales de agua, pero no es suficiente. No toda la población tiene esa cultura, esa conciencia ambiental de cuidar el agua. Simplemente tienes agua, lo desperdicias y no sabes que desperdiciando el agua, con eso puedes de alguna manera contribuir en dar agua a los demás, pero eso es lo que nos falta ya, tener una cultura ambiental con respecto al cuidado del agua, y eso parte desde el Estado, porque el Estado, tenemos un Estado que las políticas están hechas hacia arriba de manera lineal, pero que no son políticas que favorecen al pueblo, a las personas que viven del día a día, y falta trabajar, falta construir procesos, articular también estos procesos con acciones, con proyectos, y cómo eso se puede beneficiar a la población, al ambiente, y de esa manera tener poblaciones más resistentes, poblaciones más fuertes, que estén dispuestas, digamos, a lo que es la resiliencia del cambio climático, afrontar este tema. Esta cumbre realmente, para nosotras que vinimos de Perú y estando acá en Guatemala, nos sirve ver la experiencia que ustedes tienen acá como país, como territorio, como organización, como participación de las mujeres, porque hemos visto en estos 2 días, 3 días que hemos estado, cómo las mujeres poco a poquito se han ido empoderando, poco a poco han ido de alguna manera generando más esfuerzos entre ellas para contribuir a cuidar el agua, y eso es algo que nosotros nos llevamos con mucha experiencia a nuestro país. También lo estamos haciendo, pero falta un trabajo más profundo desde las bases con las organizaciones, y en este encuentro pues se tocaron muchos temas: la minería, el agua, lagos, ríos y océanos, y sobre todo, ¿no?, qué mecanismos o acciones estamos emprendiendo para cuidar esto. Entonces, cada territorio, nos consta que acá en el conversatorio que hemos tenido en la cumbre, lo han estado discutiendo, debatiendo, con las acciones que están haciendo, con la limpieza, con las campañas, trabajando con las instituciones educativas, y es un saber de experiencia que nos llevamos, y también cómo eso nos va a nosotros contribuir, fortalecer con las organizaciones ambientales que trabajamos en Perú. Uno es el aspecto tal vez más sentimental que tenemos las mujeres. Somos un poco, o sea, el ser sentimental no significa que seas débil, y eso es lo que mucho confunden los hombres, que las mujeres son débiles, que son frágiles. No, al contrario, las mujeres precisamente en estos procesos, en estos contextos, nos hacemos más fuertes y al mismo tiempo más sensibles, porque desde que nos despertamos agarramos el agua para los quehaceres domésticos y para todo lo que es el tema de la siembra. Entonces eso nos vuelve a ver con otros ojos que el agua que tenemos no lo cuidan las demás personas. Entonces, como mujeres, ¿qué hacemos? ¿Cómo contribuimos? ¿Qué procesos apostamos? Y eso hace de que las mujeres apuesten por un cambio, de cuidar, de preservar este elemento tan rico que tenemos, pero que lamentablemente pues
no todos lo valoran y no todos lo cuidan. Y como le dije, ¿no?, en un inicio, la minería pues lamentablemente contribuye de manera negativa a desperdiciar el agua, las hidroeléctricas, las grandes empresas, y ahí están pues, ¿no?, los gobiernos lamentablemente contribuyendo a que ya no tengamos agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como mujeres? Simplemente, si desde el Estado no se te presenta un proyecto, no se te presenta una ley que te favorezca, organizarnos por el beneficio tal vez de las organizaciones, de nuestros hijos y de toda la población, porque este elemento cuidamos no para un grupo, cuidamos para toda la población, para que toda la población pueda beneficiarse del agua y al mismo tiempo cuidarla. Entonces creo que todos tenemos que hoy en día, y no solamente Perú, Guatemala, a nivel mundial, cuidar el agua, porque si no lo vamos a tener, ¿de qué vamos a vivir? Y lamentablemente pues nosotros tampoco como personas vamos a tener una garantía de vida, y eso es algo que creo que nos cuesta entender, nos cuesta aceptar, pero que estamos a tiempo de cambiar, sí. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Qué nos impide? Nada. Voluntad la tenemos, fuerza la tenemos, y creo que lo más importante es el tener el compromiso personal, una cultura ambiental para organizarnos y trabajar y contribuir con propuestas, con proyectos, para que de esa manera podamos cuidar el agua.